Yo siempre creí que el poder era mi armadura, esa capa invisible que me hacía intocable en las calles polvorientas de Ciudad Real. Pero esa noche, cuando Antonio me miró con esos ojos que ardían como el sol de la Mancha a mediodía y me dijo: no puedo seguir fingiendo, Alejandro, esto nos está matando a los dos, supe que mi mundo se había hecho añicos. No fue un adiós limpio, fue un cuchillo que se hundía lento, dejando que la sangre de mi orgullo manara gota a gota, mientras el eco de su voz rebotaba en las paredes de mi apartamento como un veredicto final de un juez invisible. Pensé que el amor era conquista, como dirigir una manifestación contra la corrupción municipal o liderar el equipo de fútbol del barrio con puño de hierro. Yo, Alejandro Ruiz, de 32 años, era el hijo pródigo de una familia de ganaderos manchegos, el que había escalado desde las aulas polvorientas del instituto hasta ser el concejal más joven del ayuntamiento. Mi padre, con su bigote recio y sus manos callosas de ordeñar vacas, me había enseñado que un hombre de verdad no se dobla, no llora, no ama a quien no debe. Eres el futuro de esta tierra, hijo, me decía mientras compartíamos un plato de migas en la finca familiar, ignorando las grietas en mi voz cuando hablaba de sueños que no encajaban en su visión de macho alfa. Mi madre, en cambio, era el silencio que todo lo perdona, una mujer de rosario en mano y ojos que veían demasiado, pero que nunca preguntaba. Ella cocinaba el pisto manchego con una precisión que ocultaba sus propias heridas, y yo la imitaba, enterrando mis secretos bajo capas de discursos inflamados y sonrisas calculadas. Antonio entró en mi vida como una tormenta de verano, repentino, eléctrico, imposible de ignorar. Lo conocí en una de esas reuniones del partido, en el casino de Ciudad Real, donde el humo de los puros se mezclaba con el aroma a vino tinto de Valdepeñas. Él era el periodista freelance que cubría las noticias locales, con esa cámara colgada al cuello como una cruz y una sonrisa que cortaba el aire. Señor Ruiz, ¿cree que el ayuntamiento está listo para el cambio real, o solo para fotos?, me soltó en la primera entrevista, sus ojos verdes clavados en los míos como si ya supiera que yo era más que el traje y la corbata. Respondí con mi habitual bravuconería, pero esa noche, solo en mi piso de la Plaza Mayor, no pude sacármelo de la cabeza. Empezamos a vernos en secreto, cafés en las afueras, paseos por el Quijote Park al atardecer, donde el sol teñía de naranja las estatuas de molinos. Él me hacía reír con anécdotas de sus viajes por Andalucía, y yo le contaba de las batallas políticas que libraba contra los viejos dinosaurios del consistorio. Pero siempre había una sombra, sus manos que se rozaban accidentalmente y se retiraban rápido, mis miradas que duraban un segundo de más. La presión empezó a acumularse como la niebla en las viñas de invierno. En casa, mi padre me pinchaba con preguntas sobre esa novia que nunca traes, y yo desviaba con excusas de trabajo, sintiendo el peso de su decepción como una losa sobre el pecho. En el ayuntamiento, mis colegas me miraban con esa envidia disfrazada de camaradería, pero yo sabía que un rumor, un desliz, y todo se derrumbaría. Antonio era mi refugio, pero también mi cárcel. Tenemos que ser discretos, Ale, me repetía cada vez que quería tomarle la mano en público. Yo asentía, pero por dentro bullía. ¿Cuánto tiempo podía un hombre como yo, que había liderado huelgas y ganado elecciones con promesas de igualdad, esconder su propia verdad? Las noches en que nos escapábamos a moteles baratos en las afueras de Daimiel, su cuerpo contra el mío era un bálsamo y una herida, piel contra piel, susurros que prometían eternidad, pero al amanecer, el mundo volvía a imponer sus reglas. Me sentía como un toro en la plaza, enjaulado, esperando el momento en que el capote rojo me cegara. Y entonces llegó el primer rechazo, sutil como el veneno en el vino. Fue en una cena familiar, en la casa de mis padres en las afueras de Ciudad Real, donde el aire olía a tomillo y a cordero asado. Antonio había insistido en venir como amigo del trabajo, y yo, idiota, accedí, pensando que podría manejarlo. Mi padre lo escudriñó desde el primer plato, sus ojos entrecerrados como si oliera la falsedad. Buen tipo, este Antonio, gruñó al final, pero su tono era hielo. Más tarde, en el porche, mientras fumábamos un cigarro bajo las estrellas, me soltó: hijo, no me engañas. Ese chico. Hay algo que no cuadra. Si es lo que pienso, te juro que prefiero verte muerto que deshonrando el nombre Ruiz. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago, el cigarro cayendo al suelo en chispas. No respondí, solo asentí, tragándome la bilis, mientras Antonio charlaba inocentemente con mi madre en la cocina. Esa noche, en la cama, con él durmiendo a mi lado, juré que lo protegería, que mantendría la máscara. Pero el daño ya estaba hecho, el silencio entre nosotros se volvió espeso,
cargado de lo no dicho. Los días siguientes fueron un infierno lento. En el trabajo, mi padre empezó a distanciarse, cancelando nuestras reuniones habituales en la finca con excusas de demasiado ocupado. Antonio notaba mi tensión, y en una de nuestras escapadas al paraje de la Solana, donde los olivos se mecían como testigos mudos, me confrontó: «Ale, no puedes seguir así. Tu familia te está comiendo vivo». Le grité que lo manejaría, que era mi batalla, pero sus ojos se nublaron, y por primera vez, vi el cansancio en él. «Yo también sufro, ¿sabes? Cada vez que finjo ser solo tu amigo, me muero un poco». Nos besamos con furia esa tarde, como si el sol nos quemara la piel, pero al volver a la ciudad, la realidad nos aplastó de nuevo. Empecé a beber más, a pasar noches en el bar del teatro principal, donde los whiskies se alineaban como soldados en mi contra. Mis discursos en el pleno se volvieron más agresivos, atacando a la oposición con una rabia que ni yo reconocía. La gente murmuraba: «Ruiz se está volviendo loco», y yo lo sabía, pero no podía parar. El poder que tanto amaba ahora era mi jaula dorada, y Antonio, mi único escape, empezaba a resquebrajarse bajo el peso. La densa niebla de la vergüenza se instaló en mi vida como el polvo de las eras en verano. Cada mañana, al mirarme en el espejo del baño, con el vapor del agua caliente empañando el vidrio, veía no al líder carismático que la prensa de Ciudad Real alababa, sino a un impostor con ojeras profundas y una sonrisa forzada que no llegaba a los ojos. Antonio intentaba mantenerme a flote, mensajes a medianoche con fotos de atardeceres en el Guadiana, o notas garabateadas en servilletas de cafeterías olvidadas, diciendo: «Te quiero tal como eres, sin filtros». Pero sus palabras, aunque dulces, eran como agua en un desierto, aliviaban por un instante, pero no saciaban la sed de libertad que me carcomía. En el ayuntamiento, la presión política se aliaba con la personal para ahogarme. Estaba inmerso en una campaña contra la especulación urbanística en el casco antiguo, una lucha que me había granjeado aliados y enemigos por igual. Reuniones eternas en salas con techos altos y retratos de alcaldes muertos mirándome con desdén, donde mis propuestas de vivienda asequible chocaban contra el muro de intereses de los constructores locales. «Ruiz, eres un idealista», me decían mis compañeros de partido con sonrisas condescendientes, mientras firmaban cheques bajo la mesa. Yo respondía con datos y pasión, pero por dentro, la hipocresía me asfixiaba. Predicaba igualdad para todos, pero ni siquiera podía ser honesto conmigo mismo. Antonio cubría algunas sesiones para su blog independiente, y ver su silueta en la galería de prensa, tomando notas con esa concentración felina, era lo único que me mantenía en pie. Después, en el pasillo, un roce fugaz de dedos, un guiño que nadie más notaba, y yo volvía a casa con el corazón latiendo como un tambor de Semana Santa. Pero el rechazo familiar era el veneno más lento. Mi padre, don Manuel Ruiz, no era de los que gritan, era de los que congelan. Dejó de llamarme hijo en las pocas conversaciones que teníamos, reemplazándolo por un seco Alejandro o que cortaba como navaja. Una tarde, en la finca, donde el sol caía a plomo sobre los campos de viñedos, me esperó con una botella de Duero y una mirada que prometía tormenta. «He oído rumores en el pueblo», dijo sin preámbulos, mientras vertía el vino en vasos polvorientos. «Sobre ti y ese periodista. Si es verdad, te desheredo. No mancharás el legado de tu abuelo, que luchó en la guerra civil por esta tierra». Sus palabras eran balas, cada una cargada con el peso de generaciones de hombres duros, católicos devotos, que veían el amor como un deber, no como un fuego. Yo me quedé mudo, el vaso temblando en mi mano, sintiendo como el orgullo se desinflaba como un globo pinchado. «Padre, no es lo que piensas», mentí, y el río, una risa amarga que olía a tabaco rancio. «Mírame a los ojos y dilo, muchacho. Mírame y jura que no eres uno de esos». No pude. Me levanté y me fui, el polvo del camino adhiriéndose a mis zapatos como culpa. Antonio lo supo todo esa noche, en mi apartamento, donde las luces de la Catedral de Santa María la Mayor se filtraban por las persianas como dedos acusadores. Me derrumbé en el sofá, contándole entre sollozos ahogados lo que mi padre había dicho. Él me abrazó fuerte, su pecho cálido contra mi mejilla, y murmuró: «No puedes vivir para ellos, Ale. Tienes que elegir». Pero elegir significaba perder, a mi familia, mi posición, quizás hasta mi cordura. Empezamos a discutir más, pequeñas grietas que se abrían como fisuras en la tierra seca de la Mancha. Él quería que saliéramos del armario juntos, que fuéramos a esa manifestación LGTB en Toledo y alzáramos la voz.
Eres el líder que todos necesitan, insistía, sus manos gesticulando con pasión periodística. Yo lo rechazaba, aterrorizado por el escándalo, por las portadas de la tribuna de Ciudad Real con mi foto y titulares sensacionalistas. No entiendes, Toño. Aquí no somos Barcelona, somos un pueblo donde la tradición pesa más que la verdad. Sus ojos se endurecían entonces, y el sexo que seguía era furioso, posesivo, como si intentáramos grabarnos en la piel lo que las palabras no podían unir. La sociedad de Ciudad Real, con su mezcla de devoción quijotesca y conservadurismo rural, no ayudaba. En el mercado de abastos, donde compraba el queso manchego y charlaba con los vendedores sobre el precio del cereal, notaba las miradas. ¿Ese es el concejal? Tan guapo, pero tan solo. Las señoras mayores chismorreaban detrás de sus cestas de pimientos, y los hombres en la taberna del mercado central me daban palmadas en la espalda con una fuerza que ocultaba sospecha. Una vez, en una fiesta patronal en la Plaza de Toros, un viejo amigo de la infancia, ahora casado y con 3 hijos, me arrinconó borracho contra la barrera. Ale, ¿qué te pasa, cabrón? ¿No te gustan las mujeres o qué? Si necesitas consejo, yo te presento a mi cuñada. Reí, pero el estómago se me revolvió, y escapé al baño a vomitar el vino y la rabia. Antonio estaba en casa, esperándome con una cerveza fría y un beso que sabía a sal, pero incluso eso empezaba a palidecer bajo la erosión constante. Las noches de insomnio se volvieron rutina. Me despertaba sudando, soñando con mi padre quemando fotos mías en la chimenea de la finca, o con Antonio marchándose con una maleta y una nota: no puedo salvarte si no te salvas tú. Intentaba compensarlo con gestos, le cocinaba paella en mi cocina diminuta, recordando las recetas de mi madre, o lo llevaba a ver las procesiones de la Virgen en mayo, donde el incienso y las saetas nos envolvían en un anonimato sagrado. Pero el dolo se acumulaba, como deudas en un libro de cuentas. Empecé a alejarme, cancelando citas con excusas de reuniones urgentes, y él respondía con silencios que dolían más que gritos. En una de esas ausencias, encontré en su teléfono un mensaje de un amigo común: Toño, si Alejandro no da el paso, mereces alguien que sí lo haga. Lo borré antes de que lo viera, pero la semilla de la duda ya estaba plantada. El aire de Ciudad Real en pleno julio era un horno, sofocante, pegajoso, como si la ciudad misma conspirara para derretir mis defensas. Caminaba por las calles empedradas del barrio de Santa María, esquivando turistas con cámaras que fotografiaban fachadas renacentistas, mientras mi mente giraba en espirales de autodesprecio. Había pospuesto otra cena con Antonio, alegando una votación de última hora en el pleno, pero en realidad me escondía en mi despacho, rodeado de pilas de informes sobre el Plan General de Ordenación Urbana, fingiendo que el papeleo era más importante que el hombre que me había dado alas. Sabía que lo estaba perdiendo, gota a gota, como el sudor que me empapaba la camisa, pero el miedo era un tirano más fuerte que cualquier amor. La Big CHAM se manifestaba en detalles crueles: las llamadas de mi padre que ya no devolvía, las miradas de mis vecinos en el bloque de apartamentos que sugerían algo no cuadra con el soltero eterno, y las discusiones con Antonio que escalaban de susurros a reproches afilados. Una noche, después de una manifestación contra la sequía que había organizado en la Puerta de Hierro, donde cientos de agricultores alzaron sus hoces al cielo nublado, volví exhausto a casa. Él me esperaba en el salón, con una copa de vino en la mano y los ojos rojos de quien ha llorado en silencio. Ale, hoy te vi en la tele, gritando por justicia para los campos secos. ¿Y para nosotros? ¿Cuándo gritas por esto? Su voz era un látigo, y yo, en lugar de abrazarlo, exploté: no es tan simple, joder. Si lo hago público, pierdo todo: el puesto, la familia, la respeto en este pueblo de mierda. Él se levantó, temblando, y por primera vez vi en su rostro no amor, sino piedad. Pobre líder invencible. Al final, el más débil eres tú. Salió dando un portazo, y el eco reverberó en mis huesos como un trueno lejano. Los días siguientes fueron un limbo de arrepentimientos. Le envié flores de los campos de lavanda cercanos, mensajes de disculpa que borraba antes de enviar, pero el orgullo me ataba las manos. En el trabajo, mi rendimiento se resquebrajaba: errores en los presupuestos, discusiones con el alcalde que rayaban en la insubordinación. Mis aliados empezaban a susurrar: Ruiz está distraído, no es el de antes. Y en casa, el vacío, cenas solitarias frente al televisor, donde las noticias locales hablaban de bodas y bautizos, recordándome lo que nunca tendría. Soñaba con Antonio en brazos de otro, riendo en una plaza soleada de Madrid,
y me despertaba con el corazón en un puño, marcando su número solo para colgar al segundo tono. El rechazo se multiplicaba en capas. Mi hermana menor, Carmen, que estudiaba en la Universidad de Castilla-La Mancha, vino de visita un fin de semana. Siempre había sido mi confidente, la que me cubría las espaldas en las mentiras familiares. Pero esa vez, en la terraza del café de la plaza, con el aroma a churros fritos flotando en el aire, me soltó: Ale, mamá me contó lo de papá. Dice que estás diferente. Si es por un chico, dímelo. Te ayudo. Su honestidad me desarmó, y por un segundo, estuve a punto de confesar todo: las noches con Antonio, el terror al escándalo. Pero el hábito del silencio ganó. No es nada, Car, mentí, y ella me miró con tristeza, como si supiera que estaba cavando mi propia tumba. Esa noche, sola con una botella de vino, lloré por primera vez en años, el llanto silencioso de quien sabe que ha sacrificado demasiado por una ilusión de control. Antonio y yo nos reconciliamos a medias en una escapada impulsiva a las lagunas de Ruidera, donde el agua turquesa reflejaba un cielo sin nubes y los juncos susurraban promesas de paz. Alquilamos una barca y remamos hasta una isla diminuta, donde nos tendimos en la hierba, sus dedos trazando mapas invisibles en mi pecho. Prométeme que lo intentaremos, murmuró contra mi cuello, su aliento cálido como el sol en la piel. Yo prometí, besándolo hasta que el mundo se disolvió en azul y verde. Pero al volver a la rutina, la máscara volvió a caer. Él empezó a distanciarse, aceptando trabajos en Toledo que lo alejaban días enteros, y yo lo permitía, justificándolo con mi agenda política. Las llamadas se volvieron esporádicas, los te quiero mecánicos, y el sexo, cuando ocurría, era un bálsamo temporal que no curaba la infección profunda. La gota que colmó el vaso fue un artículo en el periódico local. Antonio, en un arrebato de frustración, había escrito una pieza anónima sobre la hipocresía de los líderes que predican derechos pero viven en el closet. No mencionaba nombres, pero las alusiones eran claras: un concejal joven, carismático, luchando por la igualdad mientras ocultaba su propia. Lo leí en mi despacho, el papel temblando en mis manos, el corazón latiendo como un animal acorralado. Sabía que era él, su estilo, esa frase sobre el viento de la Mancha que barre mentiras pero no almas. Llamé furioso, pero su voz al teléfono era hielo: es la verdad, Ale. Alguien tenía que decirla. Colgué, sintiendo como el mundo se contraía a mi alrededor, las paredes del ayuntamiento cerrándose como una trampa. Esa noche, solo en mi cama, el insomnio me devoró. Recordé las palabras de mi padre, las dudas de mi hermana, el amor de Antonio que se escurría como arena entre dedos. Me sentía un fraude, un líder de cartón que dirigía masas pero no podía liderar su propia vida. Mañana sería otro día de sonrisas falsas, de discursos vacíos, pero por primera vez, una chispa de rabia se encendió: ¿y si rompía todo? El pensamiento me aterrorizaba y excitaba a partes iguales, como el borde de un precipicio en las sierras de Alcaraz. El sol de agosto caía implacable sobre Ciudad Real, convirtiendo las aceras en planchas ardientes, pero el verdadero incendio ardía dentro de mí. El artículo de Antonio había encendido una mecha que no podía apagar, rumores corrían como regueros de pólvora por los pasillos del ayuntamiento, miradas curiosas en el supermercado de El Grego, y un silencio ensordecedor de mi padre, que equivalía a un exilio. Llamé a Antonio esa mañana, mi voz ronca de noches sin dormir: tenemos que hablar. Ahora. Se presentó en mi apartamento una hora después, con el pelo revuelto por el viento manchego y una mochila al hombro que gritaba de temporal. Sus ojos, esos pozos verdes que una vez me ahogaron en deseo, ahora eran lagos helados. ¿Por qué lo hiciste?, le espeté, cerrando la puerta con más fuerza de la necesaria. El aire entre nosotros crujía, cargado de electricidad estática. Él se encogió de hombros, dejando la mochila en el suelo con un tut sordo. Porque te amo, idiota. Porque mereces ser libre, aunque sea a costa de mí. Sus palabras eran un puñal, torcido con verdad, y yo avancé hacia él, agarrándolo por los hombros, mis dedos hundiéndose en su carne como anclas desesperadas. «Me has jodido. ¿Sabes lo que pasará si sale a la luz? Mi carrera, mi familia. Todo». Él no se apartó, en cambio, levantó la barbilla, desafiante. «Tal vez sea hora de que todo se joda, Ale. Tal vez el poder que tanto amas no valga la pena si te cuesta el alma». Nos besamos entonces, no con ternura, sino con rabia, dientes chocando,
manos arañando, como si pudiéramos exorcizar el dolor a través de la piel. Pero cuando terminamos, jadeantes en el suelo del salón, la realidad volvió como un mazazo. Esa fue la primera grieta visible, pero el turning point llegó 2 semanas después, en la feria de septiembre, cuando Ciudad Real se vestía de luces y vino, y el bullicio de las casetas ahogaba los secretos. Había organizado un evento benéfico en el recinto ferial, un mitin para recaudar fondos contra la despoblación rural, con cientos de asistentes apiñados bajo las estrellas, bebiendo sangría y aplaudiendo mis palabras. Antonio estaba allí, en las sombras, cubriendo para un medio de Toledo. Todo iba perfecto, flashes de cámaras, apretones de manos, el alcalde palmeándome la espalda con fingida calidez. Hasta que un Eclair, un borracho del fondo, gritó: Ruiz. ¿Y tu novio el periodista? ¿Cuándo nos cuentas tu verdad? El silencio cayó como una guillotina. Las cabezas se giraron, murmullos como avispas zumbando. Mi padre, que había venido a apoyarme por primera vez en meses, se levantó pálido como un fantasma, su silla raspando el suelo. El mundo se ralentizó. Vi a Antonio en la periferia, su rostro una máscara de horror, retrocediendo hacia la salida. Mi padre avanzó hacia el escenario, sus botas resonando en la madera, y en voz baja pero letal, murmuró: «Se acabó, hijo. Renuncia o te reniego delante de todos». Sus ojos, inyectados en sangre, eran los de un extraño. El público esperaba, el aire espeso como melaza. Sentí el pánico subir por mi garganta, un nudo que me ahogaba, y en ese instante, algo se rompió dentro, no con un estallido, sino con un chasquido sordo, como una rama seca partiéndose en el viento. Bajé del escenario sin una palabra, ignorando los flashes, y corrí hacia la noche, el corazón martilleando como un tambor de procesión. Encontré a Antonio en el Parque de Gasset, sentado en un banco bajo la estatua de Cervantes, fumando un cigarrillo con manos temblorosas. La luna iluminaba su perfil, afilado como un cuchillo, y cuando me senté a su lado, no me miró. «Se acabó», dije primero, mi voz un hilo roto. Él apagó el cigarro contra la madera, el humo elevándose como un velo fúnebre. «Sí, se acabó. No puedo seguir siendo tu secreto, Ale. Me estoy muriendo por dentro». Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas, las primeras en público, y por primera vez, no las contuve. «Lo sé. Y yo. Yo te he fallado. Pero no sé cómo arreglarlo sin destruirlo todo». Hablamos horas, desgranando el nudo de miedos y amores, hasta que el alba teñó el cielo de rosa. Él se fue esa mañana, con un beso en la frente y una promesa rota: «Cuídate, líder». Su ausencia fue un vacío que succionaba el aire, dejando solo eco. El dolor fue visceral, un vacío en el pecho que me doblaba al caminar por las calles familiares. Renuncié al evento, alegando indisposición, y me encerré en mi apartamento, las cortinas corridas contra el sol traicionero. Días se fundieron en noches, no comía, no dormía, solo releía mensajes viejos de Antonio, su risa en audios que pinchaban como espinas. Mi padre llamó una vez, un mensaje de voz seco: «Has elegido tu camino. No vuelvas». Lo borré, pero el corte sangraba. Llamadas de colegas, de la prensa, todos queriendo morder el escándalo, pero yo me negaba a contestar, acurrucado en la cama como un niño perdido. El poder que tanto había atesorado ahora era ceniza en mi boca. Sin él, ¿quién era Alejandro Ruiz? Un hombre roto, tal vez, pero por primera vez, honesto en su quebranto. La parálisis duró una semana, un limbo de lágrimas y whisky, donde el mundo exterior rugía pero yo estaba sordo. Carmen vino, forzando la puerta con una llave que le había dado años atrás. Me encontró desaliñado, barba de 3 días, y sin juzgar, me abrazó. «Hermano, sal de aquí. Por ti, no por ellos». Sus palabras fueron el primer hilo de luz, pero el abismo aún me llamaba. Miraba por la ventana a la Plaza Mayor, gente viviendo sin máscaras, y me preguntaba si yo podría unirme a ellos, o si el rechazo me había marcado para siempre. El clímax no llegó con fanfarrias ni multitudes enfurecidas, sino en la quietud de una tarde de octubre, cuando las hojas de los plátanos en el Paseo del Prado caían como confesiones tardías. Había dimitido del ayuntamiento 2 semanas antes, una carta breve y digna que leí en los periódicos locales. Por razones personales, dejó mi puesto para reflexionar sobre el verdadero servicio público. Los titulares especulaban: «Escándalo amoroso hunde a joven promesa».
Pero yo ya no me importaba. El rechazo de mi padre había sido definitivo, una herencia transferida a Carmen, una puerta cerrada en la finca familiar. Caminaba por Ciudad Real como un fantasma, saludando a conocidos con sonrisas huecas, sintiendo susurros como aguijones en la nuca. Antonio no había vuelto a contactarme, pero su ausencia era un pulso constante, un recordatorio de lo que había perdido por cobardía. Una mañana, impulsado por un arrebato de desesperación, tomé el tren a Toledo, donde él cubría un festival de cine. Lo encontré en una terraza junto al Tajo, entrevistando a un director indie, su pluma volando sobre el cuaderno con esa gracia que me había enamorado. Esperé en las sombras, el río murmurando abajo como un cómplice, hasta que terminó. Cuando me vio, su expresión fue un torbellino, sorpresa, ira, anhelo. «Ale, ¿qué haces aquí?» Lo arrastré a un rincón apartado, las palabras brotando como un dique roto: «He dejado todo. El puesto, las mentiras, la máscara. Mi padre me ha repudiado, los rumores me persiguen, pero... te necesito. No como secreto, sino como igual. Si me das otra chance, juro que lo haré bien». Él me miró largo rato, el viento del río revolviéndole el pelo, y vi las capas de su dolor, la decepción, el amor herido, la fatiga de esperar. «Demasiado tarde, quizás», dijo al fin, su voz un susurro áspero. «Me has hecho sentir como un error, Toño. Como si nuestro amor fuera una vergüenza». Lágrimas pugnaban en sus ojos, y yo, por primera vez, no defendí mi orgullo. Caí de rodillas en el empedrado, ignorando las miradas de transeúntes, y sollocé: «Perdóname. He sido un cobarde, un líder de pacotilla que dirigía a otros pero no a sí mismo. Pero ahora. Ahora elijo esto. Te elijo a ti, sin condiciones». El momento se estiró, eterno, el Tajo testigo de mi rendición. Él se arrodilló a su vez, tomándome la cara en sus manos, y me besó, no con furia, sino con una ternura que reconstruía mundos. «Idiota», murmuró contra mis labios. «Siempre supe que llegarías aquí. Pero duele, Ale. Duele sanar». Regresamos a Ciudad Real juntos, en un tren que traqueteaba como mi pulso acelerado. No fue un final feliz instantáneo, las discusiones continuaron, las noches de insomnio donde él ventilaba agravios y yo escuchaba sin interrumpir. Pero en esa vulnerabilidad radicaba la fuerza. Por primera vez, éramos dos hombres desnudos, sin armaduras, caminando de la mano por el mercado central, ignorando las cejas alzadas y los cuchicheos. Mi madre, en un gesto de gracia silenciosa, nos invitó a comer un domingo, su pisto humeante un puente frágil sobre el abismo familiar. Mi padre no estaba, en la finca, dijo ella, pero sus ojos decían: «Dale tiempo». Antonio y yo comimos en tensión, pero al final, ella tomó mi mano: «Hijo, el amor verdadero no pide permiso». Fue su bendición, modesta, pero suficiente para empezar. El mundo no se detuvo por nosotros, pero yo empecé a reconstruirme en pedazos más auténticos. Me uní a una asociación LGTB local, no como político, sino como voluntario, organizando charlas en el Centro Cultural Antonia Adrover, donde jóvenes como yo contaban sus miedos bajo luces tenues. Ver sus rostros, iluminados por velas y esperanza, me recordaba por qué había entrado en política, no por poder, sino por justicia. Antonio documentaba estas historias, su cámara capturando verdades que yo ahora podía compartir. Una noche, en una de esas sesiones, un chico de 18 años confesó su primer rechazo familiar, y yo, micrófono en mano, conté mi historia: el líder caído, el amor escondido, la rendición que me salvó. El aplauso fue modesto, pero real, y Antonio, en la primera fila, me miró con orgullo que curaba heridas. Sin embargo, el clímax trajo sus sombras, llamadas anónimas de ex colegas burlándose, un grafiti en mi portal con insultos homofóbicos que borré con manos temblorosas. Pero cada golpe me endurecía, no en orgullo, sino en resiliencia. Caminábamos por las murallas de la ciudad al atardecer, Antonio y yo, hablando de futuros sin jaulas, quizás mudarnos a un pueblo más pequeño, o él escribiendo un libro sobre identidades manchegas. El sexo volvió a ser exploración, no escape, cuerpos entrelazados en la luz del amanecer, risas mezcladas con gemidos, un lenguaje de intimidad recuperada. La curación no fue lineal. Como las curvas del Guadiana serpenteando por los campos, había meandros de retrocesos, remolinos de dudas que nos arrastraban de vuelta al borde. Mi padre, en su terquedad manchega, tardó meses en romper el hielo.
Una carta llegó un diciembre lluvioso, escrita en su letra angulosa: hijo, el invierno congela todo, pero la primavera vuelve. Si quieres, ven a la finca. Solo para hablar. Antonio me animó a ir, su mano en mi hombro un ancla, no por él, por ti. Cierra el círculo. Fui solo, el camino embarrado crujiendo bajo las ruedas, el aire oliendo a tierra húmeda y recuerdos. Él me esperaba en el porche, más encorvado, el bigote grisáceo, con 2 vasos de orujo humeante. No hubo abrazos, solo silencio inicial, roto por su confesión ronca: me equivoqué, Ale. Temí por el que dirán, por el legado. Pero verte sufrir. Eso es peor que cualquier vergüenza. Lágrimas surcaron su rostro arrugado, y yo, con voz quebrada, respondí: padre, el legado no es sangre, es ejemplo. Aprendí a amar sin máscaras gracias a ti, aunque doliera. Nos abrazamos torpemente, cuerpos duros chocando como rocas, pero en ese roce, el hielo se quebró. No fue perdón total, heridas profundas no cierran de un día para otro, pero fue un comienzo, cenas familiares esporádicas, donde Antonio era el yerno en potencia, y mi madre sonreía con alivio secreto. El precio del rechazo se cobró en formas inesperadas. Perdió aliados políticos, amistades que se evaporaron como niebla matutina, y noches donde la soledad acechaba pese a tener a Antonio a mi lado. Él, a su vez, lidiaba con su propia factura: el artículo que lo catapultó a fama local también atrajo trolls y amenazas, obligándonos a mudarnos a un piso más seguro en el ensanche. Pero en esa adversidad, crecimos. Yo empecé un podcast sobre derechos LGTB en Castilla-La Mancha, Voces sin filtros, donde invitaba a Antonio como CEO presentador, nuestras voces entrelazadas contando historias que resonaban en despachos y cocinas rurales. La audiencia creció lento, pero fiel: mensajes de chicos en pueblos perdidos, diciendo gracias por mostrar que se puede. La vida se asentó en un ritmo nuevo, humilde, sin los flashes del poder. Trabajaba como consultor freelance para ONGs ambientales, paseando por viñedos con carpetas bajo el brazo, y Antonio publicaba su primer libro, Sombras manchegas, un tapiz de identidades ocultas inspirado en nosotros. Celebrábamos aniversarios en las lagunas de Ruidera, remando hasta nuestra isla, donde el agua nos lavaba las cicatrices. El sexo era ahora celebración, lentos amaneceres donde explorábamos no solo cuerpos, sino almas, susurros de "te veo" que valían más que promesas. Al final, el DEAM no fue un gran gesto, sino un instante cotidiano, una mañana de primavera, en la Plaza de la Constitución, donde el mercado bullía con vendedores pregonando aceitunas y pan de cea. Antonio y yo comprábamos naranjas, nuestras manos rozándose abiertamente sobre el puesto, y un niño, de ojos curiosos, preguntó a su madre: ¿por qué esos tíos se quieren como papá y tú? Ella sonrió, sin juzgar: porque el amor no tiene reglas, mi amor. Ese eco infantil, inocente, se clavó en mí como una verdad simple. Caminamos de vuelta a casa, el sol calentando nuestras espaldas, y me pregunté: ¿y si al final, la humildad no es derrota, sino la corona más pesada y brillante? En las calles de Ciudad Real, donde Don Quijote soñó gigantes, yo había aprendido a soñar real, amar sin máscaras, rechazar el poder falso por el verdadero. ¿Valió la pena el dolor? Cada cicatriz dice que sí.